Hace cerca de 25 años, justo un 13 de octubre del año 98, eh, este, Miriam, mi esposa, la mayoría lo conoce, y bueno, algunos ya conocen el testimonio, pero hay muchos hermanos nuevos, así que creo que para ellos van a enterarse de que cómo yo vine a los caminos del Señor. Y era 13 de octubre, era cerca de las 9 de la mañana, y normalmente las actividades de los hombres en la casa es, nos despertábamos, un vaso de agua, de repente un vaso de jugo, y leer el periódico, ¿no? Otros creo que prenden la televisión, y esa es la vida cotidiana de un hombre común. Yo en esa época era un hombre común, en verdad, porque ahora soy un hijo de Dios, ¿no? Ya no soy un hombre común, y me puse a, o sea, a observar lo que estaba haciendo mi esposa, o sea, Miriam. Estaba a regañadientas, alistando, cambiándole, poniéndole su mejor vestido a Mayra y a Luis José, y los chicos como que no querían ir a la iglesia. Y no, y ya como, o sea, en el segundo piso escuchaba todo lo que estaba pasando, me paré y le dije, ¿sabe qué, Miriam? En esta casa yo soy el jefe de esta casa, y si, está muy bien que te hayas cambiado de religión, pero no te metas con mis hijos ni te metas conmigo, porque acá en la casa tiene que haber libertad de culto, ¿no? Y si si has cambiado de religión, pues anda tú sola, pero no obligues a mis hijos, ni menos a mí, porque yo 6 meses antes era pues matiné, vermú y noche que me predicaba. Entonces, y ya logró su objetivo, alistó a los chicos lo bajaba del segundo piso a los dos agarrados la mano. Y me dice, ¿sabe qué? Yo, en verdad, yo conozco a Dios y Dios me va a pedir cuentas por mis hijos porque yo lo conozco. No te va a pedir cuentas a ti porque tú no lo conoces. Así que me voy. Y yo siempre hacía de taxista, pues siempre los llevaba todos los domingos. Y ese día no los llevé, o sea, porque terminamos esa discusión y se fue. Y salió, cruzó la puerta y dijo, y hoy día no cocino. Y se fueron, ¿no? Entonces, yo hacía memoria de esa parte importante de mi vida, porque en verdad fue muy significativo, pero lo que más resalto de esta situación que viví en esos instantes es que no me levanté a contradecirle, a decir, ya tomó a los chicos y salió con los niños. Y no le dijo, oye, nada, o sea, me quedé como noqueado, ¿no? Mudo, no pude decir nada, y lo único que hice, medité y dije, ¿ahora qué cocino? Se imagina lo que tenía que hacer, ¿no? Y así fue, ellos se fueron, no los fui a recoger, pues yo siempre iba a recogerlos, porque eran ya como 6 meses que se estaban congregando. Y resulta bueno, terminó ahí y el domingo que seguía, que era el 16 de octubre del año 98, yo, como ella siempre me invitaba a la reunión de matrimonios, accedí porque, bueno, para no extender mi testimonio, fue una cosa preciosa que pasó en mi vida y fui a mi primera reunión en la casa de la pastora Juanita cuando vivía en Camacho, por eso que se llama Iglesia Cristiana Camacho. Llegué, fui muy bien recibido por una hermana, por Lili Pela, que todos la conocemos. Me recibió mencionando mi nombre, bienvenido Luchito Jiménez. Entré a una reunión y dije, bueno, comencé a ver a las personas y dije, si no me gusta, me voy. Y me senté al último, ¿no? Sí, al final. Ese día, amados hermanos, el Señor habló a mi corazón y retumbó en mi corazón una palabra que todo lo que se siembra, se cosecha. Y cada uno de nosotros sabemos qué es lo que hemos sembrado. Y ustedes saben, una planta empieza con la semilla, ¿no? Y poco a poco al final. Entonces fue así como yo escuché por primera vez la palabra de Dios a través de la pastora. Yo no sabía que era la pastora porque sé que fue una mujer sabia, porque todo el tiempo de la prédica fue unos dardos que entraban a mi corazón y me sentía totalmente aludido por esa prédica. Yo pensé que era como una charla, ¿no? No sabía que es una prédica, no sabía nada porque era, ignorante en las cosas del Señor. Pero ella terminó, invitó a la oración
para si alguien necesitaba que... Y yo me quedé, o sea, sentía la vergüenza del mundo, pensaba que todo el mundo me miraba que era el pecador pues, más horrible que existía en la tierra. Y lo único que hice es, agaché la cabeza y le dije, si tú eres el Dios que me has hablado, porque yo había escuchado 2 veces el llamado en forma audible, y eres el Dios que has hablado a través de esa mujer, la verdad, yo te necesito en mi corazón. Nada más. Terminó la reunión, nos invitaron porque la verdad la pastora toda su vida ha sido una mujer sabia, una anfitriona de primer nivel, nos abrió su casa y yo veía que todos, yo me moría de vergüenza y dije, no, me voy. Llegué a la casa, que eran como las 10 y pico de la noche, Miriam se fue a dormir y me quedé en la sala o sea, era la primera vez que estaba abriendo la Biblia después de los intentos que había hecho durante 6 meses que leía pero no entendía nada. Ese día creo que era el Pascua, yo siempre digo pues el Pascua de Jesús. Jesús entró en mi corazón a través de su Santo Espíritu y ese día comencé a entender la palabra de Dios. Y empecé a tener temor de Dios. Y desde ese día hasta ahora he tratado de perseverar, como decía la pastora el domingo pasado, este es un camino de perseverar. Entendí que definitivamente es un camino de subida, porque subir al monte Sión no es fácil con un peso. Y sí que es mejor despojarse de todo peso y subir al monte Sión sin carga, porque el Señor nos dice que todos los cargados y cansados venir a Él, y es verdad, estamos en sus manos. Bien, el Señor me hablaba acerca de este versículo, el capítulo 4 de Proverbios dice la palabra, voy a leerle brevemente, dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Este proverbio, usted sabe que en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 4, el versículo 32, dice que Salomón compuso 3000 proverbios. Y este es un proverbio de Salomón. Entonces, como pueden ver, este proverbio lo escribió el hombre más sabio que tuvo la tierra, ¿no? Dice, porque dice la palabra, no hubo ni habrá un hombre tan sabio como Salomón. Y se imaginan a Betsabé y al rey David instruyendo, pero ustedes saben, dice el proverbio, que ese es el proverbio que ha escrito él. O sea, la mujer sabia edifica. O sea, él sabía que su madre, como dice la palabra, fue muy delicada y cuidadosa en enseñar a Salomón todas las cosas. Entonces, como podemos ver, que él asumió prácticamente el ser rey de Israel a la edad de 15 años aproximadamente, ¿no? Fue un muchacho, la verdad, que a la edad que él... Y sus primeros años, si nosotros cuando vemos la palabra que está en Primera de Reyes, fue un reinado, pero excelente, con mucha sabiduría, era un hombre temeroso de Dios, y todos sabemos que hizo cosas preciosas en sus primeros años. Después ya se casó, ya la historia es repetida, pero si ustedes imaginan, hermanos, que un hombre que fue criado, o sea, por su madre, con todo su cuidado de su padre, que era el rey, era un ejemplo de vida, ese rey valeroso, el rey David, pero en el tiempo se desvió Salomón, ¿no? Y como podemos ver, y eso es lo que el Señor me hablaba. Muchas veces nosotros tenemos un cuidado increíble con nuestros hijos, pero en el tiempo, por falta de perseverancia, ¿qué sucede? Se desvían o se alejan de los caminos del Señor, ¿no? Y eso es que, por eso el Señor puso en mi corazón que en verdad tenemos que recordar siempre, y no los esposos, los hijos deben atesorar las enseñanzas de las madres, porque la mujer sabia efectivamente edifica la casa. Ella juega un rol importante desde el principio, desde Génesis. En 2:18 dice Dios en su palabra que ella hizo ayuda idónea, ¿no? Creó y hizo a Eva para que sea la idónea de Adán. Juega un rol importante en el hogar, porque la verdad es una columna que yo, por lo que he visto en mi casa, ¿no? Porque en verdad los varones salimos a trabajar, los hombres siempre salimos a trabajar,
Y si nosotros hacemos una estadística, el tiempo que permanecemos en el día en la casa es, o sea, ínfimo comparado con lo que hace la mujer, ¿no? O sea, contándolo por horas, definitivamente es la mujer, la madre, es la esposa la que está más tiempo con los chicos. Y ese ejemplo es el que va, o sea, perdón, esa enseñanza, esa edificación, va a ser lo que al final de cuentas va a dar sus réditos en el tiempo, ¿no? Es un apoyo increíble en época de crisis. ¿Quién no puede decir que la esposa fue un apoyo? Porque en este caminar es un peregrinaje. Para nosotros los cristianos es mucho más suave porque sabemos a quién tenemos en la mano, quién está con nosotros. Pero imagínense los que no conocen a Dios, debe ser terrible. Pero en cualquier circunstancia, la mujer siempre está prácticamente, como dices, al pie de la marcha de la edificación de la casa, ¿no? Entonces, el proverbio 14 es una clara muestra. Ahí, ¿no? En las redes sociales circula hay una biografía de una señora, Cara Brookins, ¿no? Es una mujer una americana que su esposo lo abandonó, lo dejó en el aire y prácticamente se quedó con sus 4 hijos. Y es bien reconocida porque hoy día es una mujer que es una líder, la llaman por todos lados para que dé su testimonio, cómo fue la circunstancia que vivió. Y ella dice que no se amilanó en nada, sacó, porque ella era una analista de software, era una mujer inteligente, y que hizo un préstamo al banco y agarró todos los tutoriales en YouTube y así construyó su casa. Desde el cimiento, edificó techos, instalaciones eléctricas, hasta la cafetería. Y eso muy pocas veces se ha visto en Estados Unidos. Y es por eso que es una mujer que es recordada y está en las redes y prácticamente se ha hecho popular. Pero acá estamos hablando de una edificación de una casa natural, ¿no? De una vivienda. Pero lo que dice la palabra trasciende un poco más, ¿no? Porque debemos recordar que los proverbios son libros poéticos, ¿no? Y debe ser interpretado como tal. No es un libro lleno de mandamientos o promesas, sino de principios que suelen enseñarse usando un lenguaje figurativo. Se utilizan objetos físicos para enseñar realidades espirituales. Por lo tanto, debemos interpretar este versículo en un sentido relacional y espiritual. La mujer sabia edifica su hogar. Pero la Biblia no es un libro de lista de quehaceres, ¿no? Es un libro sobre una persona que quiere conformarnos a su imagen. Y todos sabemos que es un libro, toda la Biblia es un libro, incluido el libro de Proverbios, que quieren conformarnos a la imagen de ¿quién? De Jesús. Porque la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento solamente habla de Jesús. Si bien escrito, Dios no ha permitido que se saque nada de lo bueno o lo malo. Todo está escrito en la palabra. Por eso dice, la autoridad de la palabra dice, es que no debemos añadir nada ni quitar nada porque está todo. Los malos ejemplos, los buenos ejemplos, todo absolutamente está escrito en la palabra. Pero hay una porción, nos dice, que nos habla, o sea, porque, ¿verdad? Jesús usa muchas parábolas, por ejemplo, para enseñar, ¿no? Entonces Jesús también le gustaba usar objetos físicos para enseñar verdades espirituales, ¿no? Y una de las parábolas conocidas, que es un paralelo a este Proverbio 14:1, es la parábola de los 2 cimientos, ¿no? Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, a partir del versículo 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina.
Entonces, acá podemos ver una explicación del Señor Jesús en esta parábola para diferenciar el prudente y el insensato, ¿no? Y hay otro salmo que siempre me gusta compartir, es el Salmo 127 también. En la parte del 1 dice, si Dios, o sea, si Jehová no edifica la casa, dice, ¿qué dice? En vano trabaja las que la edifican. Entonces, el Señor nos está hablando con mucha objetividad clarísima de que, verdad, Él tiene que edificar la casa. Porque si Él no edifica, las casas se van a derrumbar. ¿Por qué? Porque hay problemas. No es que un matrimonio cristiano esté exento de problemas. El matrimonio cristiano siempre tiene sus problemas, tiene sus situaciones, pero la verdad que nosotros tenemos esa herramienta, por decirlo así, esa espada a quien podemos recurrir inmediatamente, y también la oración, que es una reacción inmediata, porque sabemos a quién tenemos en los cielos. Entonces, como podemos ver, estos pasajes bíblicos que son un paralelo, la palabra dice, la casa no es el enfoque principal, por si acaso, ¿no? El enfoque principal en el sentido espiritual de la edificación de la casa son los integrantes de la casa, porque en verdad la casa es como una pequeña iglesia para nosotros los creyentes, ¿no? Y nosotros podemos mudarnos de casa, podemos irnos o cambiar de casa en mismo Lima, ¿no? Podemos cambiar de una a otra casa, pero ¿quiénes son los integrantes, o sea, de la casa espiritual? Los miembros, esposo, esposa y los hijos. Es como la iglesia, ¿no? Nosotros, Jesús dijo, cuando le hablaba a la mujer samaritana, que discutía, no, que se tiene que adorar en Jerusalén, no, que en Samaria, y Jesús le dijo que no, ya no va a ser así, ¿no? Sino se va a adorar, dice, en cualquier lugar, pero los adoradores serán adoradores que en espíritu y verdad. Entonces, por eso que la iglesia no es en realidad el lugar físico, ¿no? El templo, por decirlo así, sino somos todos nosotros los miembros que al final de cuentas hacemos la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que aún las piedras, dice, hablarían, ¿no? Entonces nosotros somos esas rocas que podemos expresar nuestra alegría, nuestro gozo, y podemos alabar a nuestro Dios. Por eso que el templo es importante, porque es un lugar donde nos acoge el Señor todos juntos, porque ¿qué se necesita para una iglesia? Un mínimo de 2 miembros. Porque dice, cuando hay 2 o más miembros, su presencia está asegurada. Entonces, acá en esto podemos considerar que la casa en realidad no es el enfoque principal, sino el enfoque principal, lo que quiso decir Jesús, es el fundamento. El fundamento es la clave. O sea, ¿qué dice? Dice, Jesús se enfoca en el fundamento, dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y está fundada sobre la roca. Esto implica cavar, excavar. ¿Qué implica? Sacrificio. O sea, amados hermanos, si queremos edificar la casa, o sea, esa casa que va a estar fundada sobre la roca, definitivamente una excavación, o sea, simple, o sea, cuando vemos un terreno, no es el terreno apropiado para colocar los pilotes, los fundamentos, las zapatas. Uno tiene que cavar, cavar y cavar hasta encontrar, ¿qué cosa? La roca, o el terreno estable, para hablarlo en forma secular. Pero acá el Señor nos habla de encontrar la roca. Porque una vez encontrando la roca, definitivamente ahí sí va a haber una seguridad de edificar ese hogar. Entonces, el enfoque, o sea, principal, o sea, la clave de esta porción, o sea, de por qué la mujer sabia es la que edifica su casa, porque está asociado. ¿La sabiduría tiene un origen o no tiene un origen? Tiene un origen en el temor a Dios. La sabiduría no va a venir así de la nada. La sabiduría viene, Dios cómo comienza a derramar por raudales su sabiduría cuando ve una mujer temerosa de Dios y hombres temerosos de Dios. Entonces, por eso dice que la matemática de Dios funciona así. Cuanto más temor de Dios tenemos, ¿qué va a suceder? Más sabios
vamos a hacer. Y eso no viene de noche a la mañana, es una cosa que se cultiva, es como un ejercicio continuo. Y eso está, los que estamos estudiando Deuteronomio, sabemos perfectamente que es perseverar, estudiar, y cuando no se sabe qué se hace, se pregunta. Por ejemplo, hay un pasaje, los que hemos estudiado el libro de Números, creo que son uno de los últimos capítulos, que habían, en una familia no habían herederos hombres. Y según las leyes deuteronómicas, solamente los varones son los que tienen derecho a la heredad. Entonces, ¿qué sucedió en este caso? Fue un caso, unas hijas, creo que de Zelofejat, se acercaron donde Moisés, porque no tenían hermanos, y no les correspondía la heredad. Y miren, llevaron su caso delante de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era el profeta, el interlocutor, el mediador entre ellos y Dios. Y Moisés no es que se lo sabía todo, dijo, no, ya, allí vamos a hablar de esa forma. No, se fue a su tienda, a su tabernáculo personal, oró, le pidió a Dios sabiduría, ¿y qué le hizo? ¿Qué le dijo Dios? Sí, las hijas esas mujeres tienen toda la razón. De igual manera, amados hermanos, cuando nosotros tenemos temor de Dios, ninguna cosa podemos hacer a la ligera. Siempre tenemos que pensar. Porque a veces nuestras emociones, nuestras decisiones que son muy rápidas, nos pueden echar a perder muchas cosas. Como dice, mismo Salomón decía, ¿no? Dice, un solo error echa a perder muchas cosas. Dice, el buen perfumista, dice, comienza a preparar todos sus componentes para sacar un excelente perfume y basta que se pose una mosca, echa a perder todo el perfume. Y eso, ojo, que eso nos pasa en nuestra vida, o sea, en el recorrido de nuestro tiempo. Hay muchas cosas, pero cuando vamos a la fuente de la sabiduría, cuando vamos al Señor, el Señor va a ser oportuno y nos va a dar, ¿no? Vamos a recurrir cuando estamos cansados de todos los días, por ejemplo, porque hay un desgaste físico, por decirlo así, en lo natural, cuando se cava, se ahonda y se saca las cosas, y eso produce un desgaste. Pero si nosotros clamamos al Señor, el Señor puede venir prácticamente aires frescos, puede venir el refresco apropiado para poder continuar esta labor. Bien, entonces, como podemos ver acá, la mujer sabia al final, ¿qué va a hacer? Temerosa de Dios y no solamente temerosa de Dios, sino que va a irse a la fuente a la fuente original para poder recibir los consejos apropiados. Entonces, la mujer sabia fundamenta su vida sobre el oír y el obedecer la palabra de Dios. Porque hay una interrelación. Si tú conoces la palabra y tú no eres hacedor de la palabra, definitivamente no va a haber esa conjugación perfecta para obtener el objetivo, ¿no? Entonces, no es que vamos a asistir a la iglesia continuamente. Sí, es bueno porque en la iglesia recibimos los días domingos, ¿qué cosa? Una porción preciosa de la palabra de Dios. Es un banquete continuo que de todos los domingos en esta parte del cuerpo del Señor, no nos descuidamos en absolutamente nada en compartir la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es el alimento muy importante. Y la meditación. Y meditar en lo que recibimos y después considerar de que debemos ser hacedores. Porque si bien es cierto, dice para la bendición completa, para que haya se cierre el círculo perfecto, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 3, dice, el que oye ya tiene un 25% de bendición. El que lee tiene su otro 25% de bendición. El que comienza a guardar la palabra, porque el pacto final de Dios, que está en el libro de Jeremías, es que al final la palabra tiene que estar, ¿qué cosa dice? Escrita en el corazón. Porque ya cuando está escrita en el corazón, amados hermanos, uno va, a fluir tranquilamente, porque ya está en el corazón la palabra de Dios.
¿Y cómo se cierra el anillo, el otro 25%? Cuando no somos hacedores de lo que ya está guardado en nuestro corazón. Y así, amados hermanos, nuestra vida irá de victoria en victoria. Enemigo no va a faltar, como acabamos en la introducción a hablar. Si a Betsabé y a David tuvieron a Salomón como el chico más sabio, pero en el tiempo que pasó con Salomón, se perdió, se desvió. Pero gracias a Dios, ¿no? Todos sabemos que hay un proverbio que es muy conocido por todos nosotros, el 22:6, dice: instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se va a extraviar. Bien, entonces ya sabemos que el fundamento clave en esto es, ¿qué cosa? El ahondar, el sacrificio, porque no va a venir nada si es que no hay sacrificio. Entonces, cuando tú estás prácticamente buscando, estás en pleno ejercicio de excavar, ¿qué se va a presentar? Las dificultades, ¿qué cosa? Que se presentan revelan el fundamento. Porque, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, un edificio puede estar mal construido? Aparentemente tú las casas las puedes ver bonitas, o sea, haciendo una comparación de las casas en vamos a poner un condominio grande. Todas las casas aparentemente bellas, hermosas por fuera, pero ¿dónde verdaderamente se va a ver si fue fundamentado si tiene una buena cimentación o tiene una mala cimentación? En las dificultades. El día que haya un terremoto, yo la verdad que por nuestra ciudad oro un montón, porque todos sabemos que Lima ha crecido en forma vertical de una forma increíble, y conociéndose lo que pasó el otro día en Turquía, la verdad, le digo: Señor, ten misericordia de nuestra ciudad, quiera Dios que no se desvele, o sea, no se revele todo cómo efectivamente fueron construidos esos edificios. En lo espiritual es igual. Amados hermanos, si la mujer o el hombre, porque acá Jesús está hablando en la parábola de los dos cimientos, el hombre y la mujer, no está haciendo acepción, estás hablándonos de los dos, ¿no? ¿Qué va a revelar el día que haya problemas fuertes en nuestra casa? Va a revelar que el cimiento no ha sido bueno. Porque el cimiento se va prácticamente a recibir la dificultad, va a ser revelado porque está expuesto a la prueba, a la tormenta, a lo que pueda pasar, y eso es lo que va a revelar si efectivamente estuvo bien edificado o estuvo mal edificado. Entonces, esto es importante, por eso que en nuestro caso, ¿qué puede suceder? Dice: puede ser tu pecado, el de tu esposo, un trabajo perdido, un accidente con tu auto, la pérdida de un bebé. Las dificultades revelan el verdadero fundamento de tu vida. En esta parábola no existe persona sobre la que no vengan las aguas. Las pruebas vendrán. Ahí se verá si has construido sobre el fundamento sólido de la obediencia a la palabra, o si estás derribando tu casa con tus propias manos. O sea, porque también existe, o sea, el lado contrario de este proverbio es que se puede derribar. Bien, esto era el comentario sobre esta porción, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Reyes, en Primera de Reyes, en el capítulo 3, 2 versículos, hablan del 26 y 27. ¿Se acuerdan cuando fue probada la sabiduría de Salomón? Vinieron dos mujeres a disputarse a un bebé vivo, porque el bebé de una de ellas había sido muerto por ella misma, ¿no? Se quedó dormida y aplastó a su pequeño y se murió. Y era el momento en que discutían y la mujer se despertó y lo cambió al bebé, y se armó toda una disputa. Llegó un momento que dijeron: no, ya no podemos ponernos de acuerdo, vamos donde el rey. Y se fueron del rey Salomón, y Salomón dijo: bueno. Y él veía que la discusión de las dos mujeres estaba a ese nivel. Si pueden proyectarles, Primera de Reyes 3, 26, 27. Llegó un momento
que dice, cuando el rey dijo, bueno, tráeme la espada, vamos a partir este bebé en dos y vamos a dar la mitad a cada una. Y una de ellas, la mamá verdadera, ¿qué dice? Se le conmovieron sus entrañas, ¿no? Y ella dijo, no, no, rey, no. Entrégale, yo no quiero ver a mi hijo muerto, así que entrégale a esta mujer. Y el rey dijo, el niño es de esta mujer. ¿Se dan cuenta cómo es una mujer que verdaderamente, o sea, cuando siente por sus hijos esas situaciones que pueden pasar, no solamente este es un ejemplo, pero ¿qué dice la palabra? Que se le conmueve a las madres, no se dice a los hombres, ¿no? Y por eso que en el mundo, yo antes de conocer al Señor decía, no, las mamás tienen un sexto sentido, las mujeres tienen un sexto sentido, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dice la gente, no? Sí, sí, las mujeres tienen un sexto sentido, pero en verdad no es así. Es que a la mujer, cuando ve que a su hijo le pasa algo, ¿qué dice? Se le conmueve las entrañas, porque ahí es un vínculo. Es una cosa especial, porque ella ha sido la que prácticamente, de ahí viene el lenguaje materno, los niños dicen, hablan el idioma porque hablan el idioma de la mamá, pues el lenguaje materno y tantas cosas que suceden, ¿no? Pero este es un ejemplo de una mujer sabia. Una mujer sabia que llegó a decidir que definitivamente antes de que maten a su hijo prefería dárselo a otro. Y el rey sabiamente jugó y ahí reconocía la sabiduría del rey Salomón. Otro ejemplo precioso que siempre se comparte es de la mamá de Moisés, Jocabed. La mamá de Moisés está en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, el versículo 16, dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, que entonces viva. En el versículo 22 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija precederá la vida. O sea, había llegado la sentencia del Faraón para matar a todos los hijos varones. ¿Y cómo reaccionó Jocabed, la mamá de Moisés? Dijo, no, ni modo. Y mira, dos ejemplos que nos permiten o sea, comprobar que Dios escudriña los corazones, que Dios lo sabe absolutamente todo, y Dios jamás va a desamparar a una madre que está procurando el bien para su pequeño, su hijo, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no? Que Dios le dio la sabiduría, la inteligencia, fue sabia con su hija, la hija, o sea, mayor, organizaron de tal forma que ya esa historia la conocemos muy bien todos y cómo fue preservada la vida de Moisés. Éxodo 1 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ellos eran esclavos, no tenían prácticamente ningún derecho, más que estar sujetos por su condición de esclavos a todas las decisiones del faraón. Pero acá podemos ver la valentía, la sabiduría de Jocabed, cómo hizo que se preserve la vida de su hijo Moisés. Y el ejemplo por excelencia, la pastora compartió el domingo pasado el ejemplo de María. Algo similar pasó con María. El ejemplo es que todos sabemos que el rey Herodes, que cuando se enteró que había nacido el rey, ¿qué hizo? Decidió matar a todos los niños menores de 2 años. Y bueno, Dios, que tenía bajo control todo, todos sabemos esta historia que está en Mateo, el versículo 1 del 18 hasta el 21, y también está en Mateo 2, del 13 al 15. Es una historia que todos lo sabemos, sino solamente la hacía para recordar y para saber que verdaderamente, ¿qué es una mujer sabia? ¿Cómo una mujer sabia edifica su casa? Entonces, en estos 3 ejemplos que podemos dar, ¿quién es el que se va a oponer a que existan quién es el que trae desgracia a los hogares? El diablo. Salomón, con toda esa sabiduría, con una madre que había hecho todo lo posible, ¿qué sucedió con Salomón? Dios llegó un momento, le dijo, Salomón, tú hiciste lo malo. Hiciste lo malo, pero por amor a mi siervo David, no te voy a
matar. Por amor a mi siervo, por amor a tu padre. Y muchas veces eso es parte de una mujer sabia, de un hombre sabio que estamos edificando nuestras casas. Amados hermanos, muchas veces sabemos que nuestros hijos se desvían, se van. Dios nos está mostrando a través de esta porción qué es lo que tenemos que hacer. Es vivir de rodillas en oración continua para que nuestros hijos, no sé, ¿por qué? Porque Dios ama a sus siervos fieles, a sus siervos que perseveran, y por amor a sus siervos, su descendencia no pasa las desgracias que podrían acarrearse. Es muy importante reflexionar en esto, porque el diablo, mira, en estos 3 ejemplos, es el diablo que quería matar. ¿Quién quería matar la mujer necia, el primer ejemplo? Quería, no, mátalo, dame así la mitad del niño, me das a mí. ¿Se dan cuenta? En el caso de Joacán, dice, no, el faraón dijo, no, maten a todos los niños. Herodes igual, maten a todos los niños. Pero las mujeres sabias reaccionan inmediatamente. Las mujeres sabias, no se hace eso. Porque Dios está de parte de las mujeres que tienen temor de Dios y son mujeres sabias, ¿no? Ahora, hemos hablado de las mujeres. ¿Y qué nos dice el Señor para nosotros los hombres? En primera de Pedro 3:7 dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Igual, el mandato de Dios para nosotros los maridos, los esposos, es que debemos vivir sabiamente con ellas, tratándolas como un vaso más frágil. Y sabiamente implica que tenemos que ser temerosos de Dios. Bien, yo invito a los hermanos de la alabanza para poder terminar este compartir. Y sin antes contarles un pequeño testimonio. Hace muchos años, cuando mis primeros años de creyente, o sea, congregaba, escuché a una prédica que hablaba, o sea, los que son de Pucallpa deben conocer, en Pucallpa hay un centro que sacan las vacunas, los antídotos para las picaduras de serpiente. Es un instituto muy conocido y ellos crían serpientes, ¿no? Para sacar el antídoto, porque ustedes saben, en la selva hay mucha picadura de serpiente. Pero así como hay criadero de serpientes, también hay un criadero de animales para alimentar las serpientes. ¿Y quiénes creen que son esos alimentos? Esos alimentos para alimentar a las serpientes son las ratas blancas. También hay un criadero de ratas blancas. Y las ratas blancas se reproducen en cantidades increíbles. ¿Y por qué? Porque tienen que ser alimento de la serpiente. Entonces, dice la ternura con que las mamás, las ratas blancas, las ratas blancas, con qué ternura alimentan a sus ratitas pequeñas, pero las mamás ratas no se dan cuenta que están alimentando para que esas ratitas sean comidas de serpiente. Esta es una analogía, una comparación. Así que Dios me decía que tenía que hacer esta comparación porque me trajo a la memoria, yo no lo recordaba, porque es muy importante para las madres. Si ustedes no están criando, o sea, no están edificando su casa, como Dios ha establecido, están creando para que la serpiente, que es el diablo, se los coma. Así que meditar mucho en esta historia, porque es una historia real. Si ustedes no tienen el cuidado que Dios les ha mandado para encomendarlos, están alimentando, o sea, sus hijos, pero para que se lo coman las serpientes. Dios dice en su palabra en el libro de Santiago, en el versículo 5 y 6, dice, el que tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pide. Así que, amados hermanos, yo los invito desde su lugar. Si hay falta de sabiduría, piden al dador de todas las cosas. Pero ¿cuál es el requisito para que esa sabiduría les sea otorgada? Pedirla con fe. Porque sin fe es imposible agradar